Me llamo Leonor Guzmán. Hoy cumplo 70 años. Gabriel me mandó un mensaje: cena a las 7. Ponte algo bonito. Seco, como si fuera una cita de trabajo, pero entendí que era una cena de cumpleaños organizada por mi hijo. Siempre he creído que el orden mantiene el corazón en su lugar. Así que esa mañana empecé con lo que sé hacer: doblar la ropa limpia, limpiar los mostradores, cortar las flores de las macetas del balcón. El resto del día traté de no pensar en el silencio que siguió al mensaje corto de mi hijo: cena a las 7. Ponte algo bonito. El vestido azul estaba guardado al fondo de mi closet, envuelto en plástico de tintorería. No lo había usado desde la fiesta de jubilación de mi esposo, hace 20 años. Él decía que hacía que mis ojos brillaran como el cielo de Oaxaca. La tela ahora se sentía más suave, como un recuerdo que el tiempo ha desgastado. Me lo puse. Añadí un broche de perlas al cuello y me perfumé con la misma fragancia de mi boda. En la cocina, el pastel enfriaba junto a la ventana 3 capas de chocolate. Crema batida, nada sofisticado. A Gabriel siempre le encantó el chocolate de pequeño. Lo recordaba lamiendo la cuchara, riendo con toda la cara. Eso fue antes de que aprendiera a esconder su risa detrás de sus ambiciones. A las 6:30, el aire afuera olía a jazmín y sal. Coloqué la caja del pastel con cuidado en el asiento del copiloto de mi viejo sedán y manejé hacia su colonia, una nueva urbanización cerca de los humedales de Puerto Vallarta, la que ayudé a comprar con mi firma. Cada giro del volante se sentía más pesado que el anterior. Al estacionarme frente a la casa, vi luces parpadeando tras las ventanas de cristal, siluetas moviéndose, copas de champán brillando. Las risas se escapaban a la noche, agudas y extrañas. Respiré hondo, levanté el pastel y caminé hacia la puerta, enderezando mi sonrisa al tocar el timbre. Las voces dentro se apagaron. Luego, el cerrojo hizo clic. La puerta se abrió con un estallido de música y el aroma de un perfume caro. Un hombre que no reconocí reía demasiado fuerte en el vestíbulo, sosteniendo un trago que combinaba con el ámbar del candelabro sobre él. Detrás, más desconocidos: mujeres con vestidos relucientes, hombres con sonrisas pulidas, llenando la casa que alguna vez consideré hogar. Gabriel apareció cerca de las escaleras, con la corbata floja y el rostro enrojecido. «Mamá, llegaste», dijo, mirando la caja del pastel en mis manos. Su tono fue demasiado rápido, como si mi llegada lo hubiera tomado desprevenido. «Traje el pastel», dije en voz baja. ¿Dudó? «¿Qué?» «Amable. Pero ya tenemos el postre contratado». Su esposa, Adriana, apareció a su lado, elegante en satén plateado. «¡Ay, señora Guzmán! ¡Qué detalle!», dijo, con la mirada fija en una mancha de crema en la caja. «No debiste molestarte». Sonreí, porque eso hacen las mujeres educadas cuando algo duele. «Es solo chocolate», dije, «su favorito». Intercambiaron una mirada, pequeña pero afilada, y se giraron hacia sus invitados. La sala brillaba con mostradores de mármol y bandejas de cristal con bocadillos. No reconocí ninguna cara, solo el sonido de risas ensayadas, de esas que llenan espacios pero no corazones. Encontré un rincón tranquilo cerca de la isla de la cocina y dejé el pastel entre macarons altísimos y esculturas de chocolate blanco. Alguien detrás de mí dijo: «¿Qué?», de la vieja escuela, y escuché risitas. Levanté la vista y vi a un colega de Gabriel burlándose de la caja. «Hecho en casa», dijo Gabriel, demasiado alto, alzando su copa. «Es sentimental así». El grupo rió. Él ya estaba medio borracho. Lo noté en su balanceo inestable, en la amargura que tensaba su mandíbula. Abrí la boca para cambiar de tema, pero antes de que pudiera, el colega lo empujó juguetonamente. «Vamos, muéstralo». Gabriel se giró hacia mí, con los ojos brillando con algo que ya no reconocía. «¿Quieren verlo?», dijo, y antes de que pudiera moverme, levantó el pastel del mostrador. «Aquí está, la clásica tradición Guzmán». «Gabriel», susurré, estirando la mano. «Ten cuidado». Rió, un sonido corto y cruel,
y lo soltó. La caja golpeó el suelo con un chasquido seco, el pastel derramándose en un lento colapso de crema y migajas. El chocolate se esparció por el azulejo blanco como lodo en mármol. El silencio en la sala fue insoportable por un segundo. Luego alguien soltó una risita. Otro rió. Adriana se tapó la boca, fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban. Gabriel me miró y lo dijo como si no fuera nada. Come del suelo. Vieja inútil. Una cámara de celular hizo clic. Las risas estallaron de nuevo, más fuertes, cubriendo el sonido de mi respiración entrecortada. No me moví. Miré la mancha de chocolate en el suelo, donde había escrito «Feliz cumpleaños», «Leonor» con crema. Mis manos temblaron, pero las mantuve a los lados. 70 años te enseñan cosas: cuándo llorar, cuándo quedarte quieta, cuándo el silencio es la única dignidad que te queda. Así que me quedé allí, callada y firme, mientras mi hijo se alejaba riendo. El aire nocturno me golpeó como una ola al salir, dejando las risas atrás. El eco de esas risas me siguió por las escaleras del porche. Débil contra el viento de los humedales, coloqué la caja vacía del pastel en el asiento del copiloto y encendí el motor. Mis manos estaban firmes, aunque no las sentía. Las calles de Puerto Vallarta estaban tranquilas a esa hora, el empedrado brillando bajo la luz de la luna, el malecón plateado y quieto. Pasé por la iglesia donde bautizamos a Gabriel, la panadería donde comprábamos roles de canela los domingos. Cada lugar que veía cargaba un recuerdo que ya me había soltado. La voz que vino a mi mente no fue la de Gabriel, sino la de mi esposo. Era un recuerdo de nuestro primer año de casados. Él sentado en la mesa de la cocina con papeles esparcidos, nunca firmes sin leer cada línea. «Leonor», dijo, golpeando el bolígrafo contra un contrato. «Ni siquiera con la familia, especialmente con ellos». Me reí entonces, pensando que era solo su costumbre de contador. Esa noche, sus palabras volvieron con un peso que al fin entendí. Cuando llegué a mi pequeño departamento en la Bahía de Banderas, no encendí las luces. Fui directo al closet del pasillo, aparté abrigos viejos y bajé una caja metálica de archivos. En la etiqueta, desvaída pero legible, había 2 palabras en la letra cuidadosa de mi esposo: documentos patrimoniales. El candado se abrió fácilmente. Dentro estaban años de papeles, sellos y firmas. Los puse en la mesa y comencé a leer. Por la mañana, la niebla de la bahía se había disipado en una bruma pálida que se pegaba a las ventanas. No había dormido. Los papeles estaban esparcidos en la mesa de la cocina como fantasmas de mi vida pasada. Escrituras, formularios de impuestos, registros corporativos, cada uno marcado con fechas que recordaba pero había dejado de pensar. Al amanecer, llamé a la única persona en quien confiaba para ayudarme a entender qué seguía siendo mío. Rafael Torres había sido colega de mi esposo antes de convertirse en nuestro abogado familiar. Ahora, cerca de los 70, era el tipo de hombre que cargaba paciencia en su postura y cautela en su tono. Cuando llegué a su pequeña oficina en el centro de Guadalajara, la misma placa de latón seguía colgada en la puerta: Torres y Asociados. Est 1978. Levantó la vista de su escritorio cuando entré. «Leonor», dijo suavemente, «ha pasado mucho tiempo». «Lo suficiente», respondí, colocando la carpeta entre nosotros. Por casi una hora revisamos cada documento, línea por línea, cláusula por cláusula. Su pluma trazó el margen de la escritura de la casa que Gabriel me convenció de firmar hace 8 años. «Aquí», dijo Rafael, señalando una sección que casi había olvidado. «Conservaste el derecho de revocación. Eso significa que, si sientes que la transferencia ya no te beneficia, la propiedad puede volver a ti». Asentí lentamente. «Entonces, la casa sigue siendo mía». «En la práctica, sí, legalmente. Puede volver a serlo». Pasamos a la empresa de rentas que Gabriel manejaba bajo mi nombre. Los documentos de la sociedad mostraban que el 60% de la propiedad seguía siendo mío. «Ha estado cobrando ingresos», murmuré.
No sin tu consentimiento. Técnicamente, respondió Rafael, con voz cuidadosa. Al fondo del montón estaba un formulario de una sola página titulado Poder Notarial Duradero. Lo leyó una vez y luego me miró a los ojos. Puedes revocarlo de inmediato. El banco debe cumplir en 48 horas. Por un largo momento, miré la página. La firma que alguna vez sentí como confianza. Pensé que darle el control era amor, dije en voz baja. Resulta que fue rendición. Rafael juntó las manos. Leonor, si sigues con esto, no hay vuelta atrás, ya no la hay, dije. No discutió, solo me entregó una pluma. Firmé cada documento con mano firme, uno tras otro. El sonido de la tinta en el papel llenando la habitación como el ritmo lento de algo que se reclama. El juzgado en la calle Hidalgo olía ligeramente a papel viejo y a brillantador de limón. Llegué poco después de las 9, cargando una carpeta de cuero apretada contra mi pecho. La multitud matutina pasaba por los detectores de metal, sus voces bajas y prácticas, para la mayoría aquí. Los papeles significaban disputas de propiedades o trámites testamentarios. Para mí, significaban algo más silencioso, como una resurrección. Rafael ya estaba esperando dentro, con la corbata perfectamente anudada. Un hombre que había vivido media vida, rodeado de firmas y sellos. Tú recuerdas este proceso mejor que nadie, dijo mientras entrábamos a la oficina del registro. Recuerdo balances, no batallas, respondí. Pero la aritmética es la misma. Solo hay que igualar ambos lados. Sonrió débilmente, pero no discutió. La empleada, una joven de ojos cansados, revisó los formularios de revocación y deslizó un registro notarial sobre el mostrador. Mi mano no tembló ni una vez mientras firmaba primero la escritura de la casa, luego la confirmación de propiedad de la sociedad. Después, la revocación del poder notarial. Cada firma se sentía como coser una rasgadura. De ahí, fuimos al banco en el centro de Guadalajara. El mismo gerente que felicitó a Gabriel por su éxito inmobiliario la primavera pasada, se sorprendió cuando Rafael puso la carta de revocación certificada frente a él. Por ley, dijo Rafael suavemente. Estos cambios entran en vigor hoy. Vi la pluma del gerente dudar un segundo antes de firmar el acuse. Actualizaremos la cuenta antes del cierre del día. Señora Guzmán, durante años mantuve las finanzas de Gabriel en perfecto orden, equilibrando cada registro, siguiendo cada transferencia. Me decía que era cuidado de madre, pero en realidad era miedo de que, si dejaba de mantener todo en orden, todo lo demás en nuestras vidas se derrumbaría. Tras la muerte de mi esposo, el orden fue lo único que evitó que la soledad me tragara entera. Cuando terminamos en la oficina de registros, el sol de la tarde era tenue y dorado. Cayendo sobre las escaleras del juzgado, Rafael me entregó las copias finales de los documentos, los sellos oficiales aún húmedos de tinta. A las 7, dijo, todo vuelve a ti, la propiedad, la empresa, las cuentas, todo, a las 7. Mi cena de cumpleaños había comenzado a las 7. Salí a la calle, con la carpeta bajo el brazo, y vi la luz desvanecerse sobre los tejados de Guadalajara. Los autos pasaban, con bocinas bajas y lejanas, el mundo moviéndose como si nada hubiera cambiado, pero en formas silenciosas. Todo lo había hecho, la casa, el dinero, el control, cada pieza que alguna vez se me escapó ahora estaba firme en mis manos. Y aún así, no sonreí, solo respiré, constante y lenta, como alguien que cuenta números en su cabeza hasta que por fin equilibran. La llamada llegó justo después del mediodía. Estaba enjuagando una taza de té cuando el teléfono vibró en el mostrador. La pantalla decía Gabriel Guzmán. Por un momento, solo lo miré sonar antes de contestar. ¿Qué hiciste? ¿Su voz estaba ronca de pánico? Mi tarjeta fue rechazada. El banco dice que no pueden hablar conmigo. ¿Qué está pasando? Sequé las manos con una servilleta. Tendrás que preguntarle a tu abogado, dije con calma. No hagas esto. Mamá, no puedes. Esas son mis cuentas. Mi negocio,
Mi casa. Lo eran, respondí. Hasta ayer. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar su respiración acelerarse, el sonido de sus pasos al caminar. ¿Crees que esto es justo? Me estás destruyendo. No lo hice yo, dije en voz baja. Tú lo hiciste. Rió una vez, cortante y amargo. ¿Sabes siquiera lo que has hecho? Tengo contratos pendientes, empleados esperando su pago. Esto lo arruinará todo. Entonces tal vez por fin aprendas lo que se siente la responsabilidad, dije. Maldijo por lo bajo. Estás loca. No, dije. Solo terminé de ser tu red de seguridad. El poder notarial está revocado. La casa vuelve a mí esta noche. Recibirás los papeles mañana. Hubo una pausa. Luego una voz frágil y pequeña. ¿A dónde se supone que vaya? Eres hombre grande. Gabriel, lo resolverás. Por un largo momento, escuché el zumbido estático de la línea, el leve ruido de la ciudad al fondo, la misma ciudad en la que lo ayudé a construir una vida. Finalmente, susurró. No puedo creer que hagas esto. Tú dejaste de creer en mí hace mucho, dije, y colgué. El departamento volvió a quedar en silencio. La luz de la ventana se extendía por el suelo de madera. Enjuagué la taza una vez más y la puse boca abajo para que secara. Era casi el atardecer cuando escuché el golpe. 3 toques pequeños y desiguales, vacilantes, como de alguien que no está seguro de estar ahí. Abrí la puerta y encontré a Isabel, mi nieta, de pie en el pasillo, con una mochila colgada de un hombro. Sus mejillas estaban rojas de tanto llorar, y sostenía un papel doblado apretado en la mano. Abuela, susurró con la voz temblorosa. Papá está asustado. Mamá se fue esta mañana. Dijo que necesitaba espacio. Me hice a un lado. Y ella entró sin decir más. El olor de su champú, de coco, familiar. Llenó la pequeña sala. Se sentó en el sofá, con las manos temblando mientras desdoblaba el papel. Dentro había un dibujo infantil hecho con lápices de colores, un pastel de chocolate redondo, desigual pero brillante, con las palabras pastel de la abuela escritas en tinta morada. Mi garganta se cerró. Lo hice cuando era pequeña, dijo. Papá lo encontró en un cajón hoy. No dijo nada, pero se veía triste. Luego empezó a empacar cajas. Me senté a su lado y alicé la esquina del dibujo con el pulgar. Estará bien, dije en voz baja. A veces las personas necesitan perder todo lo que daban por sentado para entender qué importa. Isabel levantó la vista, con los ojos brillando. ¿Estás enojada con él? Negué con la cabeza. No, pequeña, no lo estoy castigando, lo estoy enseñando. Hay una diferencia. Se recargó en mí, su pequeño cuerpo temblando, y la abracé por los hombros. Por un rato, ninguna habló. La luz del atardecer se suavizaba a través de las cortinas, volviendo todo dorado. Cuando finalmente se durmió en mi regazo, el papel se deslizó de su mano. Miré las letras moradas temblorosas y pensé cómo el amor, incluso magullado, aún podía mantener su forma. La citación llegó una mañana gris, doblada pulcramente bajo mi puerta. Gabriel había presentado una demanda, alegando manipulación emocional e influencia indebida. Las palabras eran frías y profesionales, impresas en un lenguaje que convertía a la familia en demandante y demandada. Llamé a Rafael y suspiró suavemente antes de decir: lo manejaremos. Solo preséntate. Leonor, nada más. 2 semanas después, volví a cruzar las puertas del juzgado. Los mismos pisos de mármol, el mismo eco débil de pasos. Pero esta vez, mi corazón no se aceleró. Gabriel estaba sentado en la mesa del demandante, con el traje arrugado, los ojos inyectados por la falta de sueño. Cuando levantó la vista y me vio, algo en su expresión titubeó, como un reconocimiento mezclado con vergüenza. Rafael habló por mí. Sus palabras fueron claras, fácticas, pacientes. Presentó la escritura, los documentos del fideicomiso, las revocaciones notariadas. El abogado de Gabriel objetó 2 veces,
con la voz demasiado alta para el peso silencioso de la sala. El juez escuchó, con expresión ilegible. Luego se inclinó y dijo simplemente: «Las cláusulas son válidas. Las transferencias se mantienen». La señora Guzmán actuó dentro de sus derechos legales. Por un momento, nadie se movió. El abogado de Gabriel revolvió papeles para ocultar su frustración. Mi hijo miró la mesa, con la mandíbula apretada, su mano aferrando el borde como si pudiera sostenerlo. Cuando el mazo golpeó, el sonido resonó en la sala, una nota limpia de finalidad. Afuera, el aire otoñal se sentía pesado con la luz del sol. Unos reporteros esperaban en las escaleras, con cámaras listas. No me detuve a responder preguntas. Solo caminé lentamente, cada paso medido y firme. Al final de las escaleras me detuve. Al otro lado de la calle, el reloj del juzgado marcó el mediodía. La gente pasaba sin notar a la mujer mayor parada allí en la luz, sosteniendo su dignidad como algo recién restaurado, delicado pero irrompible. Nunca volví a vivir en la casa. Cuando los papeles llegaron y las llaves fueron mías otra vez, caminé por cada cuarto en silencio. Las paredes aún llevaban rastros de la vida de Gabriel, ganchos de cuadros vacíos, una mancha de vino en la alfombra, un eco débil de risas que no me pertenecían. Por un tiempo pensé en venderla, pero cada vez que me paraba junto a la ventana principal y veía la luz caer en el suelo, sentía una certeza tranquila. Esta casa aún podía albergar algo bueno. Todo comenzó con una idea tomando café con mi vecina, la señora Morales, una maestra jubilada que vivía a 2 casas. Había perdido a su esposo el invierno pasado y pasaba los domingos sola. «Solo extraño tener a dónde ir», dijo. Entendí ese sentimiento demasiado bien. Un mes después, la primera reunión del centro dominical tuvo lugar en mi comedor. 5 viudas del vecindario llegaron, trayendo guisados y viejas historias. Compartimos comida, consejos y el tipo de risas que sanan en lugar de herir. La semana siguiente, llegaron más mujeres y algunos hombres. Personas que buscaban conexión o simplemente una razón para vestirse y salir. Mi experiencia en contabilidad encontró un nuevo propósito. Empecé a dar talleres pequeños sobre presupuestos y planificación patrimonial para adultos mayores que temían ser engañados. El periódico local publicó un artículo breve titulado «Contadora jubilada reconstruye esperanza en casa histórica». Guardé el recorte doblado en mi cartera, no por orgullo, sino como prueba de que las cosas rotas podían tener un nuevo uso. Cada domingo, el aroma a café y carne asada llenaba la casa. Los cuartos que alguna vez resonaron con humillación, ahora vibraban con conversaciones y calidez. A veces usaba mi vestido azul, planchado, sencillo, firme, mientras servía café a mujeres que habían perdido demasiado y aún lograban sonreír. La casa, finalmente, tenía alma otra vez, y yo también. Era finales de primavera cuando Gabriel llegó al centro dominical. Estaba acomodando tazas de café cuando lo vi parado en la puerta. Más delgado de lo que recordaba, con las manos torpemente metidas en los bolsillos. La agudeza de su postura de años atrás había desaparecido. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «¿Podemos hablar?» Traía una pequeña caja blanca de panadería. Asentí hacia la cocina, y nos sentamos donde la luz de la mañana tocaba la mesa. Colocó la caja entre nosotros y levantó la tapa. Dentro había un pastel de chocolate sencillo y prolijo, con una palabra escrita en glaseado azul pálido: «Reinicio». «Lo siento, mamá», dijo. Su voz se quebró en la última palabra. Lo miré por un largo momento. Luego toqué el borde de la caja. «Yo también», dije suavemente, por pensar que el amor no necesitaba reglas. Por un rato, ninguno habló. El aire olía ligeramente a azúcar y café. Afuera, podía escuchar las risas suaves de las mujeres preparando mesas en el jardín. Cuando finalmente serví el té, Gabriel tomó su taza con ambas manos, cuidadoso y callado. La luz del sol llenó la habitación, extendiéndose por el suelo como el perdón cálido
cotidiano y suficiente.